Los candidatos para dirigir a la selección de Colombia son: dicen que en el fútbol hay derrotas que sacan a los entrenadores y el 6-1 contra Ecuador parece haber sido letal para Queiroz. Son tiempos de negociaciones, obviamente es mucho dinero que hay que pagarle a un entrenador que ya soñaban con verlo en Qatar 2022, pero solamente pasaron 4 fechas desde que comenzaron las eliminatorias y si hay un momento para hacer el cambio es ahora. Colombia cuenta con 4 puntos en las eliminatorias por la victoria en el primer encuentro y un empate contra Chile y todavía está a tiempo de recuperarse, no todo está perdido, Colombia no está eliminada, Colombia todavía puede seguir creciendo en las eliminatorias, pero es momento de tomar decisiones. Entonces, desde 365 Scores le preguntamos a los usuarios qué creen que debe ocurrir, quién debe ser el entrenador y analizamos las diferentes opciones. En la última semana aparecieron muchísimos nombres, desde Jorge Sampaoli hasta Miguel Herrera, también se habló de Osorio, de Bolillo Gómez, Leonel Álvarez, de muchísimos entrenadores, pero vieron 3 entrenadores que en nuestras encuestas y en los pedidos de la gente tomaron muchísima fuerza. Por un lado tenemos el posible regreso de José Pekerman, un entrenador que ya supo dirigir a la selección de Colombia con mucho éxito, que estuvo en 2 mundiales y que podría tener una nueva etapa. Parece complicado porque el entrenador ya dejó de dirigir, pero en las últimas horas apareció el sueño nuevamente. Luego de 2 entrenadores que están dirigiendo a la Argentina y que de repente aparecieron como candidatos y nuestros usuarios en 365 Scores los pidieron muchísimo. Se trata de Miguel Ángel Russo, con experiencia en el fútbol colombiano y un entrenador muy querido por toda Colombia, y de Marcelo Gallardo, entrenador que viene haciendo historia en River, que ganó 2 Copas Libertadores, que ganó muchísimos títulos internacionales, que lleva mucho tiempo en River teniendo excelentes resultados y ya demostró que es un entrenador del primer nivel. Ya en Colombia se ilusionan con que Gallardo también sea el entrenador de la selección porque en nuestra publicación de 365 Scores fue el más votado y el más comentado por nuestros usuarios. Entonces repasemos. Los candidatos para dirigir a la selección de Colombia son Miguel Ángel Russo, Pekerman, Marcelo Gallardo, Sampaoli, Osorio, Bolillo Gómez, Luis Fernando Suárez, Leonel Álvarez, Miguel Herrera y seguramente aparezcan muchísimos más. ¿Quién le gustaría que sea el nuevo entrenador de la selección de Colombia? Atención, si vos crees y si vos querés que Queiroz siga estando al mando, también te pedimos que comentes, porque obviamente hay quienes creen que 2 resultados no pueden determinar el fin de un ciclo y que hay que respetar este proceso que ya comenzó con el sueño de llegar a Qatar 2022. Esperamos tus comentarios, también los invitamos a que se descarguen 365 Scores. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos en el canal de YouTube, que cada vez tienen más seguidores, que cada vez tienen más visitas y para nosotros es una gran alegría. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este video y les mandamos un abrazo enorme.